Fallece el físico británico Stephen Hawking. Donald Trump dice que tiene una gran relación con el presidente Enrique Peña Nieto. Tengo una gran relación con el presidente de México, un tipo maravilloso, Enrique. El presidente Peña Nieto reitera que será respetuoso del proceso electoral. Creo que el México de hoy demanda en quien habrá de representarle honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía. El INE ordena a la PGR retirar el video de Ricardo Anaya asistiendo a sus instalaciones. Un notario que participó en la compra de la nave industrial del candidato Ricardo Anaya no reconoce su firma en el papeleo. La presidencia y la Secretaría de Economía reconocen la firma del TPP. En materia económica del mundo, la participación de México en este acuerdo podría elevar el Producto Interno Bruto de este país en un punto porcentual para el 2030. En febrero se crearon más de 164,000 empleos, la mayor cifra en un mes en 35 años. Dan 63 años de prisión al ex sacerdote Carlos López Valdés por pederasta. Con la proyección de la película de la infancia del director mexicano Carlos Carrera, arranca la muestra internacional de cine en la Cineteca Nacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 11 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Mitad de semana, es un placer saludarte, Pati, a ti y a todo nuestro auditorio, quienes nos ven a lo largo y ancho de la República Mexicana, también en Estados Unidos, también en Canadá. Hoy es miércoles 14 de marzo del 2018, son las 6:32, tiempo del centro del país. Saludo también con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana, nos permite informarle también a ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Falleció el físico británico Stephen Hawking a los 76 años de edad. Un vocero de la familia informó que Hawking murió pacíficamente en su casa de Cambridge, en Inglaterra, rodeado por su familia. Sus hijos, Lucy, Robert y Tim, dijeron sentirse profundamente tristes por la partida de este científico, a quien se considera el científico, o se va a considerar el científico más importante desde Einstein. Aseguraron que su padre fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo legado va a seguir vivo por muchos años. La familia del físico teórico pidió tiempo y también privacidad para asimilar la pérdida de Stephen Hawking. Vamos a conocer más sobre este físico, sobre este hombre tan importante para nuestros tiempos. Nacido el 8 de enero de 1942 en la ciudad universitaria de Oxford, cerca de Londres, Stephen William Hawking fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico. Hawking comenzó a estudiar en el University College de Oxford, donde se tituló como matemático y físico en 1962. A los 21 años le diagnosticaron una forma atípica de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que ataca las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios. Contra todo pronóstico, Hawking superó las predicciones que le daban entre 2 y 3 años de vida, aunque sufrió los efectos que progresivamente lo dejaron paralizado y le permitieron comunicarse solo a través de un ordenador que interpretaba sus gestos faciales. A pesar de sus discapacidades físicas y de las progresivas limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa, Stephen fue probablemente el físico más conocido desde los tiempos de Albert Einstein. Muchos de sus trabajos se centraron en unir la relatividad y la teoría cuántica para explicar la creación y el funcionamiento del universo. If we extrapolate back, we find they must have all been on top of each other about 15 billion years ago. This was the Big Bang, the beginning of the universe. But was there anything before the Big Bang? If not, what created the universe? Why did the universe emerge from the Big Bang the way it did? We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts.
First, there were the laws like Maxwell's equations and general relativity that determine the evolution of the universe, given its state over all space at one time. And second, there was the question of the initial state of the universe. Publicó decenas de libros y recibió innumerables premios. Entre las numerosas distinciones que le fueron concedidas, Hawking fue honrado con 12 doctorados honoris causa, fue galardonado con la Orden del Imperio Británico, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, la Medalla Copley en 2006, la Medalla de la Libertad en 2009 y el Premio Fundación BBV Fronteras del Conocimiento en 2015. Su vida fue llevada a la pantalla grande con la película denominada La Teoría del Todo, la cual fue nominada a 5 premios Oscar en 2014. Descanse en paz el científico más brillante de los últimos tiempos. Para México al Día, Axel Meneses. Pues sí, una de las principales tendencias en este momento en las redes sociales es la muerte de este gran científico. Al visitar la frontera con México, el presidente Donald Trump se refirió a la relación que mantiene con México y con el presidente Enrique Peña Nieto. Dijo que el presidente Peña es un gran negociador y trabaja duro por el país. Ambos países reconocemos la necesidad de detener el flujo de armas ilegales, drogas, personas y efectivo. Tengo una gran relación con el presidente de México, un tipo maravilloso, Enrique. Es un gran negociador, ama a los mexicanos y está trabajando duro. Veremos qué pasa. Donald Trump habló sobre el proceso electoral que se está viviendo en nuestro país. Tienen una elección por venir. Hay muy buenas personas en la contienda y otras que tal vez no sean tan buenas. En cualquier caso, lo manejaremos. De gira por Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que su gobierno no mete las manos en el proceso electoral. Estos son los atributos que para el presidente Enrique Peña Nieto debe tener quien será su sucesor y que en su momento los mexicanos deberán de evaluar. Creo que habrá que evaluar y sobre todo creo que el México de hoy demanda en quien habrá de representarle honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía de que llevará a México por un rumbo de estabilidad y de orden. Estos atributos, él a lo mejor los ve en uno, yo los veo en otro, y ustedes lo saben. Yo los veo en uno, y solo en uno. Pero como no venimos, nos van a regañar acá, el INE nos va a sacar tarjeta amarilla. Afirmó que al gobierno corresponde dar garantías de paz y tranquilidad social para que se celebre un proceso democrático ejemplar. Yo también confío en que la sociedad mexicana no se dejará influenciar por las muchas distorsiones, por las falsas verdades o las muchas mentiras que a veces corren en distintos medios noticiosos o en las redes sociales. De gira por Veracruz al inaugurar un almacén granelero de Diconsa y en un discurso matizado por el tema político electoral, el presidente Peña Nieto enfatizó que su gobierno no intervendrá en el proceso electoral. De manera categórica, el gobierno de la República no va a intervenir, ni ha intervenido, ni intervendrá en el proceso político electoral. Será absolutamente respetuoso de los contendientes en el proceso electoral. Señaló que en tiempos electorales el gobierno no deja de trabajar, no baja la cortina, porque lo que cuenta son los hechos. Cuando vivimos un clima electoral donde vivimos en el mundo de dimes y diretes, de que dice una cosa, dicen la otra, se atacan entre los candidatos a todas las posiciones políticas con verdades, con mentiras y medias verdades. Al final de cuentas, lo que hay que poner en relieve son las realidades. En ese sentido, el presidente destacó que en su sexenio 2 millones de personas salieron de pobreza extrema y 2.8 superaron la carencia alimentaria, aunque reconoció retos aún pendientes. Uno de esos temas es el de la inseguridad. No podemos levantar bandera blanca, no estamos todavía satisfechos, pero sí hay que decirlo, hemos avanzado, hemos logrado realmente mejorar condiciones de seguridad en algunos lugares y en otras partes se ha agravado y por eso estamos cerrando filas con los gobiernos locales. Dijo que por ello se impulsan nuevas herramientas, mejores políticas y una gestión más eficaz que permitan regresar a los niveles de seguridad de hace 2 años.
Por último, destacó que la mejor política social que ha implementado su administración entra en crisis. Para México al Día, Gustavo Castillo. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, insistió en la importancia de debatir entre los candidatos a la presidencia. A través de su Twitter afirmó que solo amenaza con soltar al tigre quien carece de argumentos y no sabe perder. También agregó que el debate debería ser más que una iniciativa de un candidato, una exigencia de los ciudadanos. El llamado no debía ser de un candidato al otro. El llamado, a mi juicio, es de una ciudadanía interesada en tomar una decisión informada y en tener la oportunidad de escuchar a quienes quieren ser candidatos, debatir y defender sus ideas y sus propuestas. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con empresarios en Aguascalientes. Ahí dijo que en caso de que se presenten anomalías en las elecciones, los responsables tendrán que hacerse cargo de las protestas del pueblo. Agregó que hará un llamado a la ciudadanía a realizar una campaña por la democracia. Pero todos los mexicanos podemos hacer valer la democracia. Vamos en su momento a hacer llamados para que todo el ciudadano que quiera estar en una casilla defendiendo el voto tenga facilidades, para que los ciudadanos cuiden el voto y que haya una auténtica democracia. Además aclaró que el movimiento político que encabeza no ha incitado a la violencia en ningún momento. En Berlín, Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, se reunió con la canciller Angela Merkel. Conversaron sobre la importancia de la relación entre México y Alemania y destacaron las enormes posibilidades de cooperación bilateral. Coincidieron plenamente en la importancia de impulsar el libre comercio y justo entre todas las naciones, así como el respeto a las mejores prácticas en los procesos electorales. Anaya también destacó los enormes retos que México enfrenta en 3 temas centrales: combate a la corrupción, a la desigualdad y a la inseguridad. Y de acuerdo al periódico español El País, el notario Salvador Cosillo, quien supuestamente autorizó el cambio de acciones de la empresa que participó en la compra de la nave industrial del candidato presidencial Ricardo Anaya, presentó una denuncia ante la PGR por falsificación. Dice que él no firmó esos contratos de compraventa. Esto debido a que precisamente no reconoce su firma en los documentos de la transacción. En su declaración, Cosillo negó haber firmado los documentos, así como también aseguró que los escritos no cuentan con ciertas características que acostumbraba tener en su forma de proceder. Por otra parte, afirmó que no conoce a la persona de la empresa Manhattan Master Plan que solicitó el procedimiento. El INE solicitó a la PGR retirar de su página web y redes sociales el video en el que aparece Ricardo Anaya el día que asistió a la sede de la PGR, que usted ve. Esto debido a que la exhibición del video en la página de la PGR puede generar una imagen negativa de Anaya. El INE recordó que las autoridades están obligadas a respetar el principio de imparcialidad y no difundir la imagen en favor o en contra de algún candidato. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, reiteró su petición para que la distribución de los recursos del ramo 23 sea más transparente. Dijo que pese a que la rendición de cuentas en ese rubro se ha fortalecido por la forma en que se reparte el dinero de este ramo, del ramo 23, en administraciones anteriores se ha detectado su uso discrecional con fines electorales. Hay datos duros que demuestran que el ramo 23 ha ido creciendo, que esto no ha venido acompañado de una mayor transparencia. Observamos una gran discrecionalidad en su ejercicio, de tal manera que en este rubro en particular, por su magnitud, por sus implicaciones que tiene el gasto de los estados y que de alguna manera ha conducido a los casos tan lesivos que hemos observado de corrupción en las entidades, requiere ya ser regulado de manera puntual. A pesar de las declaraciones del presidente Trump, México no va a pagar el muro, ratificó la presidencia de la República. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aclaró que en ninguna parte de la renegociación del Telecán existe alguna cláusula que contemple esa postura. Ratificación a lo que ha sostenido el presidente de México y el gobierno mexicano es que bajo ninguna circunstancia
Y de ninguna manera México va a pagar por ese muro. Categóricamente no existe, ni ha existido, ni existirá ninguna relación entre la negociación del Tratado de Libre Comercio y el muro, bajo ninguna circunstancia. El vocero de la presidencia y el secretario de Economía hablaron de los beneficios de la reciente firma de integración de México al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP. Según un estimado de Peterson Institute for International Economics, uno de los más reputados think tanks en materia económica del mundo, la participación de México en este acuerdo podría elevar el Producto Interno Bruto de este país en un punto porcentual para el 2030. Este modelo nos integra a 6 economías con las cuales no tenemos acuerdo de libre comercio, profundiza para el bienestar del sector agroexportador mexicano la penetración y el acceso al mercado japonés, nos abre el acceso a cárnicos, a productos avícolas, a productos frescos al mercado de Vietnam y Malasia. Para ello, el presidente Enrique Peña Nieto someterá al Congreso su análisis, discusión y eventual aprobación para la integración de México al TPP. La generación de empleo en nuestro país sigue en aumento. En febrero se crearon más de 164,000 puestos de trabajo, lo que representa el mayor incremento reportado para un mes en más de 35 años. Al inaugurar la 6ª Feria Nacional del Empleo para Mujeres Sonora 2018, el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, dijo que en la entidad el gobierno federal invertirá este año 24.3 millones de pesos para colocar a más de 41,000 personas en empleos formales. Por otra parte, destacó que de los más de 3.4 millones de empleos formales generados en lo que va de la administración, de la actual administración, 42% han sido para mujeres. Bueno, del 2017 a la fecha, el gobierno de la Ciudad de México ha detenido a 156 narcomenudistas en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Esto lo informó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, precisó que tan solo el 21% de estas personas están en prisión preventiva, mientras que el resto ya está en libertad. Vamos a hacer una pausa. De regreso, más información en México al Día. Precisamente hace unos minutos hablábamos del fallecimiento de Stephen Hawking, cómo ha generado un impacto en toda la comunidad científica, pero no solo en ellos, sino también en todas las personas. Es un hombre que había estado muy cercano siempre a la población en general, a pesar de la dificultad de los temas que proponía. Vamos a comunicarnos precisamente con el doctor Miguel Alcubierre Moya. Él es director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cuál es el legado desde su perspectiva de Stephen Hawking? Bueno, Hawking hizo muchas cosas muy importantes, sobre todo en la teoría de la relatividad general, en el estudio de los agujeros negros, del origen del universo. Sí. Demostró, por ejemplo, junto con Penrose, que la teoría de la relatividad general de Einstein está mal en el sentido de que predice su propio fin, predice singularidades, lugares en donde la teoría falla, por ejemplo en el centro de un agujero negro o al origen del universo. Entonces sabemos que falla la teoría ahí gracias al trabajo de Hawking y eso nos dice que tenemos que buscar una nueva teoría. Pero también, por ejemplo, demostró una cosa muy curiosa que nadie se esperaba, es que los agujeros negros no son tan negros, que los agujeros negros tienen una especie de radiación, tienen una temperatura, irradian en una cosa que se conoce ahora justamente como la radiación de Hawking. Claro. Mientras más grandes, menos radian y más chiquitos, más radian. Y esto lo hizo tratando de reconciliar las leyes de la mecánica cuántica con las leyes de la relatividad. Entonces realmente ese legado es muy, muy importante en muchas áreas de la física. Durante los últimos años se dedicó a estudiar lo que llamamos la gravedad cuántica y también siguió pensando en el origen del universo.
Es una figura realmente revolucionaria para los físicos y tuvo un gran impacto, además de haberse convertido en una figura mediática, pues debido a que con su enfermedad aún así logró hacer todo lo que pudo hacer, teniendo esa enfermedad que lo tenía postrado en una silla sin poder hablar. Y esto también es un ejemplo para todos nosotros que se pueden hacer cosas grandes incluso en circunstancias enormemente difíciles. Así es, doctor Alcubierre, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo algo que se le destaca a Stephen Hawking, además de todas sus contribuciones a la física, es la siempre disposición que tuvo de trascender sus conocimientos hacia el gran público. Claro, a él también le interesaba mucho desde un libro famosísimo, creo que de los libros más famosos que se han escrito de divulgación de la física en décadas, La breve historia del tiempo, que publicó en los 80s, en donde justamente nos trataba de explicar sus teorías, también las teorías de Einstein y sus propias contribuciones al entendimiento del universo. Y siempre fue una persona muy accesible, siempre fue una persona que daba charlas, incluso con su complicación de no poder hablar, tenía un sistema computacional que le permitía hablar, o sea, le escribía palabras y la computadora hablaba, y aún así daba muchas charlas por todos lados y era invitado frecuentemente a hablar en público, incluso salía en televisión. Y yo recuerdo alguna vez que salió en un episodio de Viaje a las Estrellas, La Nueva Generación, representándose a sí mismo. Sí, claro. Entonces tenía también un enorme sentido del humor. Claro. Hace poco hizo unas declaraciones Stephen Hawking de que el universo, bueno, más bien el planeta Tierra, dentro del universo, iba a tener un fin. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, no estoy seguro exactamente qué dijo Hawking al respecto, pero el planeta Tierra se va a terminar dentro de varios miles de millones de años porque el Sol va a crecer. Nos deja tranquilo esa pues eventualmente la Tierra ya no va a existir. Entonces no estoy seguro a qué se refería con lo que dijo, pero sí, todos sabemos que la Tierra en algún momento va a dejar de existir, y una preocupación que él tenía es que mucho antes de que eso ocurra deberíamos nosotros habernos expandido fuera del planeta. Eso sí lo dijo alguna vez. Claro. Que sería importante que la humanidad llegara a las estrellas porque eventualmente la Tierra no va a existir, y si queremos tener un futuro, pues tenemos que movernos fuera del planeta. Así es, doctor. Finalmente, pues sí, hay que recordar que siempre tuvo declaraciones explosivas, claro, declaraciones mucho en el sentido sarcástico, que él pues fue parte de su sello y de su personalidad. Claro, también había hecho alguna declaración recientemente de que no deberíamos mandar mensajes al espacio por peligro de que vinieran civilizaciones extraterrestres a conquistarnos, ¿no? Eso yo creo que también fue un poco chusco. Así es. Pero sí, también declaraba ese tipo de cosas. Entonces sí, tenía sentido del humor. Y también se preocupaban este tipo de aspectos futuristas. Un físico... Entonces yo creo que era una figura importantísima para todos los científicos. Un físico... Un ejemplo en muchos sentidos. Claro, un físico, un científico a la altura de Einstein. Pues sí, de alguna manera sí, hizo contribuciones muy importantes. La diferencia es que las contribuciones de Einstein se pudieron comprobar observacionalmente, y hasta la fecha todo lo que ha dicho Hawking no se ha podido comprobar, porque son cosas mucho más teóricas. Por ejemplo, esto del centro de los agujeros negros, pues no hemos ido a los agujeros negros. Esta otra idea de que los agujeros negros radian, en principio creemos que está correcta, pero tampoco se ha detectado. Posiblemente ese sea el motivo por el que nunca le dieron el premio Nobel a Hawking, porque sus predicciones, aunque son muy importantes, y son sobre todo importantes a nivel fundamental en la ciencia, no tienen a la fecha todavía una comprobación experimental. Muy bien, doctor Miguel Alcubierre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en México al Día. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Es el doctor Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y México juega un papel de liderazgo en el combate al cambio climático. Esto lo dijo el Premio Nobel de Química Mario Molina después de su participación en el Foro OCDE México 2018. Destacó que México fue uno de los primeros en ratificar el Acuerdo de París. México está jugando un papel de liderazgo muy importante entre los países en desarrollo, pues para promover que se haga lo necesario para que el cambio climático no tenga las consecuencias muy negativas que podría tener si no se toman las medidas necesarias. Recordó que derivado de los esfuerzos de México para 2030 se espera reducir las emisiones contaminantes en 50% y que para entonces 43% de la energía provenga de fuentes renovables. Hay una agenda muy importante que está conectada con el Acuerdo de París, que es un acuerdo internacional. Y en México ya nos comprometimos a hacer cosas. Para eso tenemos que seguir trabajando. Y pues es un reto enorme, pero pues estamos trabajando tanto con el sector público, el sector privado, etcétera,
y yo creo que sí lo vamos a poder hacer. Fallece a los 76 años el físico británico Stephen Hawking. Donald Trump asegura que tiene una gran relación con el mandatario mexicano. El presidente Enrique Peña Nieto reitera que el gobierno federal será respetuoso del proceso electoral. José Antonio Meade afirma que el debate debe ser una exigencia para los candidatos. Andrés Manuel López Obrador dijo que hará un llamado a la ciudadanía para realizar una campaña por la democracia. Ricardo Anaya se reúne con la canciller alemana Angela Merkel. El diario El País afirma que fue falsificada la firma del notario que participó en la compraventa de la nave industrial de Ricardo Anaya. Más adelante, noticias internacionales. El Parlamento de Alemania aprueba la investidura de la canciller Angela Merkel para un nuevo mandato de 4 años. La Arquidiócesis Primada de México ratificó su compromiso con la cero tolerancia a los casos de pederastia y expresó su plena disponibilidad para colaborar con las autoridades en el cumplimiento de la ley. Esto luego de que se ratificara la sentencia de 63 años de prisión al ex sacerdote Carlos López Valdés por este delito. Luego de solidarizarse con la víctima y su familia, el arzobispado expresó que no estará conforme hasta que quede extirpado, así lo dijo, este mal. El jefe de la División de Integridad en el Sector Público de la OCDE, Janos Bertok, reconoció a México por haber implementado el Sistema Nacional Anticorrupción. En el marco del Foro OCDE México 2018, dijo que trabaja de la mano con autoridades mexicanas para pulir el sistema. Hemos visto buenas prácticas y trabajamos en darle los puntos de referencia para la implementación adecuada. Hemos estado trabajando no tan solo con el gobierno central, sino también en diferentes sectores. Dijo que el gobierno federal ha hecho su tarea en esta materia, sin embargo, a nivel estatal aún hay retos. Solo el 20 de las 32 entidades tienen avances en este sistema. Mari Clara Acosta, presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que es urgente contar con un fiscal anticorrupción y que dicho órgano sea autónomo e independiente. Yo creo que es un gran acierto que el sistema esté liderado y conducido por ciudadanos, con un proceso de selección que desde luego asegura la imparcialidad y la idoneidad en la selección de los candidatos. Como ya se lo habíamos adelantado al inicio de este noticiero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó ayer la mesa de Otay en San Diego, California, para inspeccionar los 8 prototipos del muro que pretende, que quiere, que sueña construir en la frontera con México. Guiado por agentes de la patrulla fronteriza, Trump aseguró que el muro es esencial para la seguridad y subsistencia de los Estados Unidos. Si no tenemos un sistema de muros, no vamos a tener un país. Hay muchos problemas en México. Los cárteles de la droga. Nosotros estamos luchando contra los cárteles. Ninguna administración ha combatido a los cárteles de la droga como nosotros. Pero si no tenemos un sistema de muros, va a ser un caos. Los prototipos del muro serán evaluados por sus capacidades para evitar ser escalados, perforados o sorteados por túneles. Cada sección de prototipo ha costado más de $300,000 y según algunas estimaciones todo el muro podría requerir una inversión de hasta $20,000 millones. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, quien fue despedido por el presidente Trump, anunció que va a delegar sus responsabilidades oficiales al subsecretario John Sullivan. Además, informó que su periodo en el cargo va a terminar el 31 de marzo. El secretario Tillerson dijo que por ahora lo más importante es garantizar una transición de poder ordenada. Es lo más importante para él garantizar una transición ordenada y sin problema durante un tiempo en el que el país continúa enfrentando importantes desafíos de política y seguridad nacional. Mi comisión como secretario de Estado terminará a la medianoche del 31 de marzo.
De aquí a entonces, abordaré algunos asuntos administrativos relacionados con mi partida y trabajaré para una transición ordenada para el secretario de Estado designado, Mike Pompeo. El director de la Agencia Central de Inteligencia, precisamente Mike Pompeo, será el nuevo secretario de Estado, mientras que Gina Haspel, subdirectora de la CIA, va a ocupar la dirección de esta enigmática CIA, bueno, que fue creada en 1947 por Estados Unidos y por primera vez tendrá a una mujer al frente. El Parlamento de Alemania aprobó la investidura de la canciller Angela Merkel para un nuevo mandato de 4 años, con 364 votos a favor, 315 en contra y 9 abstenciones, aprobaron la reelección. La canciller alemana acudió al Palacio de Bellevue para recibir su nombramiento por parte del presidente Frank-Walter Steinmeier. Posteriormente regresó a la sede del Parlamento para realizar su juramento. El primer ministro de Palestina, Ramdi Hamdallah, sobrevivió a un atentado cuando realizaba una visita a la Franja de Gaza. Una bomba explotó y varios disparos se produjeron cuando el convoy del funcionario palestino ingresaba al territorio controlado por el movimiento islamista Hamas. Tras este ataque, 6 personas resultaron con heridas leves. El incidente que sucedió hoy no representa un verdadero patriotismo palestino. Es un acto cobarde. No representa al pueblo de Gaza ni al pueblo palestino. La presidencia palestina calificó el hecho como un acto cobarde y responsabilizó a Hamas por este incidente. Después de casi un mes de constantes bombardeos en la región siria de Guta Oriental, que ha dejado más de 1.100 fallecidos, la organización Luna Roja ya inició los primeros desalojos de heridos y de la población civil. Las autoridades informaron que poco más de 100 personas fueron las que pudieron dejar la zona de conflicto, aunque se estima que hay cerca de 400.000 personas atrapadas. En tanto, Estados Unidos advirtió que actuará por cuenta propia en Siria si el Consejo de Seguridad de la ONU no logra detener los bombardeos. El Consejo de Seguridad no actuó y Estados Unidos atacó con éxito la base aérea desde la cual Assad había lanzado su ataque químico. Repetimos esta advertencia hoy. Con la proyección de la película de la infancia del director mexicano Carlos Carrera, va a arrancar el 23 de marzo la 64 Muestra Internacional de Cine, nada menos que en la Cineteca Nacional. Filmada en 2009, esta película apenas ha tenido unas cuantas exhibiciones públicas y funciones especiales en festivales internacionales como el de Guadalajara. Y la película entró en una suspensión por un problema nuestro, no tiene que ver, en este caso, ni el IMCINE, ni ninguna institución, ni que un distribuidor no la quisiera. De la calle es un filme con elementos fantásticos que narra la vida de Francisco, un niño que mantiene la inocencia pese al duro ambiente que le rodea. Pero esta película me toca de una manera muy personal, porque habla de un tema muy importante para mí, que es la violencia infantil, ¿no? La disfunción familiar. La intención principal, digamos, desde muy pronto en la película es que todo lo que se ve desde el lado de los niños. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que usted ve México al Día. Muy buenos días, pues bienvenidos a Convivencia Escolar Armónica y hoy nos acompaña Gaby Delgado de A Favor de lo Mejor, que nos trae noticias muy impresionantes acerca de la inteligencia digital. Cuéntanos, Gaby, bienvenida. Muchas gracias por el espacio y muy contenta de poder saludarte.
Padrísimo, igualmente. Y cuéntanos de este estudio que están haciendo en combinación con una organización asiática. Así es, hicimos un convenio a favor de lo mejor con una organización en Singapur que se llama el DQ Institute, que se dedica a medir un poco el coeficiente o la inteligencia digital. Para medir esto, primero quisimos conocer los riesgos que tenemos y participamos en una investigación internacional. En México participaron 12,000 niños de 5 estados, una muestra representativa, y desgraciadamente los números que nos encontramos no son nada positivos. Te comparto y le comparto a la audiencia que encontramos que el 52% de los niños, pensando en esta muestra de niños de 8 a 12 años, en el último año se han expuesto por lo menos a un riesgo en Internet. La media internacional es del 56% de los niños. Lo cual sigue siendo altísimo y, como yo siempre he dicho, la regla 36912, que no es justamente no adelantar la tecnología a nuestros niños antes de tiempo. Justamente la tecnología hoy, cuéntanos esto que me decías, ¿en cuánto aumenta el riesgo si tú le das un celular inteligente a uno de tus hijos? Aumenta un 60%, porque desgraciadamente... 60%, a ver, es que me quiero detener en esto. 60% aumenta el riesgo si tú le das el teléfono. Exacto, y estamos hablando de niños muy pequeños, de 8 a 12 años. Y les estamos dando un teléfono inteligente a personas que no tienen la misma inteligencia para manejarlos, ¿no? Y no es porque los niños no sean inteligentes, es porque no tienen las habilidades hasta ese momento desarrolladas, los conductos neuronales, y eso los pone muy vulnerables. Toda mamá, todo papá queremos cuidar a nuestros hijos, sin embargo, dándoles lo que creemos que es el avance de la tecnología, cuando no es la edad, puede ser contraproducente. Así es. Por ejemplo, algunos de los riesgos, vimos que el primero, o sea, el 52%, algún riesgo. El primero, el 41%, es el ciberbullying. Es decir, utilizan el aparato para molestar a algún compañero, ¿no? Otro que es muy grave, que es el 25%, para hablar con algún desconocido en Internet, de los cuales el 11% han conocido a esa persona desconocida en vivo. Imagínate, a ver, vuélvelo a repetir, porque yo quiero que le quede súper claro a la gente que nos está escuchando. Así es, el 11% de estos... De cada 100 niños, 11 han chateado con un desconocido. No, 25. 25% han chateado con un desconocido, y de esos, de cada 100 niños, 11 se han visto con ese hombre, con esa mujer, que quizás sea un mayor de edad. Así es. Un pederasta. ¿Gaby? Sí, puede ser, sí, Entonces, es muy grave. Señores, no le den un celular antes de los 12 años a sus hijos. Y si se los van a dar, que también se da el caso, hay que acompañarlos. Antidárselo. Sí, pero hay que acompañarlos porque, a ver, que aprendan a manejar el tiempo que le dedican a la pantalla. Yo también creo, o sea, hay que acompañar y hay que dotarlos de estas habilidades. O sea, ahí estamos viendo en la pantalla la regla 36912, que tanto les digo. Antes de los 3, nada de televisión y tableta. Antes de los 6, nada de videojuegos. Antes de los 9, nada de internet. A solas. Claro. O sea, si tú lo acompañas, como tú bien dices, pues está bien, pero tú darle a solas que naveguen, y antes de los 12 nada de Facebook ni celular propio. Es muy porque simple. Aumenta el riesgo, como nos dice Gaby. Esto que tú dices de acompañarlos, o sea, a un niño de 8, 9, 10 años no lo dejaríamos hablar con una persona a solas, ¿no? Preséntate y con un desconocido y a ver de qué hablan, y estarán 2 horas o 3 horas hablando. No lo permitiríamos. Sin embargo, al estar con la pantalla parecería, no, hombre, está hablando con algún amigo o está viendo el canal de caricaturas favoritos, y no necesariamente, ¿no? Entonces, por eso hay que hacernos claro, o sea, el principal papel, por supuesto, que es el de educador. Las redes sociales no están hechas para menores de 13 años. Exacto. Y en México subió la edad mínima a 14 años en Facebook, de acuerdo a Juan de Dios Batis, que le mandamos un saludo, director de Facebook. Así es. Gaby, ¿dónde encontramos más acerca de todo este estudio maravilloso? En la página de la asociación, www.afavordelomejor.org, o en nuestro boletín educativo, en nuestra página educativa, www.afavordetic.com. A favor de ti. Busca en internet a favor de TIC. Y entonces ahí puedes recibir, te inscribes, ¿cuánto te llega? Te llega cada 15 días, tips, consejos, aplicaciones, etcétera, para acompañarte a formar a tus hijos en la era digital, que es lo más importante. Pues gracias, Gaby. No, gracias a ti. Los esperamos con mucho más tips para poder hacer una convivencia escolar armónica y que nuestros hijos y nuestras hijas puedan ser felices en esta era digital. Muchas gracias. Gracias.
Y ahora nos acompaña en el estudio Gustavo López Mendoza. Es un placer tenerlo nuevamente por acá. Él es gerente de la CONAFOR en la Ciudad de México, con quien hablaremos de un premio muy importante, muy interesante, el Premio Nacional al Mérito Forestal 2018 y de la prevención de incendios. Muy buenos días, es un placer saludarlo nuevamente aquí en el estudio de México al Día. Igualmente, Omar, muy buenos días. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este Premio Nacional al Mérito Forestal? Dentro de otras cosas, supongo que es crear conciencia. Por supuesto, es crear conciencia, pero sobre todo incentivar, motivar a las personas que cuidan el bosque. Por eso se ha instituido a nivel nacional el Premio Nacional al Mérito Forestal, que tiene una bolsa de 900,000 pesos distribuida en 9 premios. 9 premios en diferentes categorías, que todas ellas califican el manejo del bosque, ¿verdad? ¿A quién va dirigida esta convocatoria principalmente, ingeniero? Y también me gustaría preguntarle, estamos entrando a la temporada de calor, que es una temporada muy propensa a que se desarrollen incendios forestales. Bien, va dirigida a la sociedad civil en general, Correcto. pero también a los particulares, a las instituciones que quieran aplicar, meter sus papeles para que calificar al mérito nacional, ¿no? Vamos, sí. Y en este caso, respecto de la otra pregunta, bueno, pues de los incendios, estamos en la temporada de incendios, Claro. Pati. Así Y es. en esta temporada de incendios pues hay que prepararnos, como siempre. Todos los años la CONAFOR hace un trabajo de prevención de incendios. Esa ya la pasamos, ahorita ya estamos preparados para el combate. Ingeniero, vamos a hacer una pausa y regresamos con usted en un momento más. Encantado. Vamos. Estamos conversando con el ingeniero Gustavo López, gerente de la CONAFOR aquí en la Ciudad de México. Estamos hablando de la convocatoria al Premio Nacional al Mérito Forestal, del que nos dará más detalles. Pero le preguntaba a usted, ingeniero, aprovechando su presencia aquí, estamos en plena temporada de calor, propicia para la presencia de incendios forestales. Sabemos de todo el esfuerzo que se hace, pero ¿cuáles son estos factores que debemos tener aquí en la mente para evitar que se registren incendios forestales? Hay una norma, que es la norma 015 de la Semarnat Zagarpa, que se editó en el 2007, donde nos habla de todos los cuidados que se deben tener para no incurrir en el error de provocar un incendio. Particularmente en esta fecha es recomendable que las personas cuando salgan, ahora en Semana Santa, tengan cuidado cuando hacen una fogata en el campo. Cuando se hace una fogata en el campo tiene que tener uno todo el cuidado de que una vez que terminó el evento, completamente apagar las brasas o pavesas para evitar que una vez que te vayas, esa brasa pueda provocar un incendio. Entonces es muy importante tener ese cuidado. Claro, sin duda alguna. Este Premio Nacional al Mérito, las personas que están interesados, ¿qué tienen que presentar? ¿Qué tienen que comprobar y para quién están abiertos? Es decir, por ejemplo, edades, sexos, en fin. De todo tipo de edades y para la sociedad civil, personas morales, ingenieros, biólogos, o personas que aman el campo y han hecho un trabajo tendiente a la conservación o al aprovechamiento del bosque, la protección. Y en este sentido lo que tienes que hacer es 5 cuartillas que las llevas directamente a la CONAFOR, a la Comisión Nacional Forestal, o a www.gov.mx y ahí es donde hacemos la recepción de estos documentos. En esas 5 cuartillas tiene que explicar entonces su actividad, su relación durante varios años sobre lo que tiene que ver con el cuidado de la protección del medio ambiente. Exactamente, ahí haces una descripción de lo que has hecho en tu vida profesional o en tu vida directamente con el manejo del bosque, y en esa medida hay un comité que lo califica. Perfecto. Específicamente el bosque. Solamente sobre el bosque. Estamos hablando del manejo, el cuidado y el aprovechamiento del bosque, y entonces hay un comité que lo califica, pero para esto tenemos una fecha, el día 20 de abril, que es la última fecha para que para la entrega y la recepción nuestra. Perfecto, ingeniero. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros
y pues sigamos cuidando el bosque, algo que resulta fundamental, importante para la vida, ¿no? De una ciudad, del planeta, en fin. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aclaró que en ninguna parte de la renegociación del Telecán existe alguna cláusula que contemple el pago del muro. Del 2017 a la fecha, el gobierno de la Ciudad de México ha detenido a 156 narcomenudistas en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Esta mañana, el doctor Miguel Alcubierre Moya, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, nos habló sobre el legado que dejó Stephen Hawking. Demostró una cosa muy curiosa que nadie se esperaba, es que los agujeros negros no son tan negros, que los agujeros negros tienen una especie de radiación, tienen una temperatura, irradian en una cosa que se conoce ahora justamente como la radiación de Hawking. Claro. Mientras más grandes, menos radian, y más chiquitos, más radian. Y más adelante en los deportes, los capitanes de la Ciudad de México avanzan a las semifinales en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos aún en este día tan triste para la ciencia, para la tecnología en el mundo, el día de la muerte de Stephen Hawking. Solamente para actualizar un poco la información de lo que ha estado sucediendo, pues les comento que, por supuesto, las redes sociales están inundadas de comentarios acerca de Stephen Hawking y algunos de los sitios de internet que recaban fondos para investigar sobre la enfermedad que tenía Stephen Hawking están siendo saturados de donaciones. Así que ya veremos cómo se sigue desarrollando este adiós al físico más importante de nuestra era. Y para seguir hablando del espacio, ahí lo vemos, por ejemplo, cuando visitó el Vaticano, visitó al Papa Francisco. Pero para seguir hablando del espacio, vamos a hablar de un tema muy interesante, y es que en las redes sociales también se ha hecho popular el hecho de que una tormenta geomagnética va a estar alcanzando a la Tierra en estos días, y la gente quiere saber si esto nos afecta o no. Y con todos los detalles, le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada a Esteban Hernández, jefe del Servicio Magnético de la UNAM, quien nos va a detallar de qué se trata esta tormenta geomagnética y pues qué tanto peligro corremos, pero sobre todo el importantísimo trabajo que hace el servicio magnético, y que también pues nos tenemos que prevenir de este tipo de fenómenos que están más allá de las fronteras de nuestro mundo. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Buenos días, Ana Cristina. Un saludo a ti y a tu audiencia. Primero, coméntenos qué es una tormenta geomagnética y de qué se trata esta que va a suceder en las próximas horas. Bueno, platicarles un poquito. Una tormenta geomagnética consiste en un fenómeno que nace en el Sol. El Sol constantemente, como si fuera un río, proyecta partículas y radiación electromagnética a nuestro planeta. Cuando esta corriente se acelera o hay algunos fenómenos que lo disparan, esta corriente, como si fuera un río, como les comentaba, se denomina el viento solar, se acelera y entonces golpea de una manera electromagnética, hablando desde el punto de vista electromagnético, a nuestro planeta Tierra, que gracias a su coraza que nos protege, pues estas partículas se desvían y siguen su paso a través del espacio, continúan. En ocasiones estas partículas llegan con tanta energía que generan lo que denominamos una tormenta geomagnética. El viento se acelera tanto que hagan de cuenta que tenemos una especie de burbuja que comienza a temblar por estos efectos del embate de la tormenta geomagnética. Entonces, básicamente las partículas
entran por algunas regiones de nuestro planeta en la atmósfera e interactúan, por ejemplo, generando fenómenos tan conocidos como son las auroras boreales, las auroras australes, y también tenemos algunos efectos sobre la tecnología. Básicamente es la definición de una tormenta geomagnética. Comentarle, sí, perdón. Bueno, esta tormenta, ¿cómo podemos prevenirnos de sus daños o cómo podemos mitigar un poco las afectaciones que podría tener y cómo el servicio magnético nos ayuda a prevenir este tipo de situaciones? Mire, en 1997, recuerdo que yo entonces también trabajaba en el servicio magnético de la UNAM, hubo una tormenta similar, un poco del mismo estilo, pero a diferencia de aquel entonces, de hace 20 años, es que tenemos una gran cantidad de tecnología. Una tormenta geomagnética nos afecta principalmente en cuestiones de telecomunicaciones que utilizan satélites, en sistemas de navegación como GPS, en general en las transmisiones que utilizan los satélites de por medio. A fines de febrero, la Agencia Espacial Rusa, la Academia de Ciencias, emitió una alerta de que venía una tormenta geomagnética con demasiada antelación. Estamos hablando de aproximadamente 16 días. Entonces no existe todavía la capacidad, como en el caso de los sismos, de predecir una tormenta con tanta antelación. Lo que estamos viendo es que lo que en realidad viene es una aceleración del viento solar con las características que le comenté. Una información importante es que se está pronosticando la llegada. Estas tormentas se clasifican como los huracanes de G1 a G5, claro. Y en este caso la más débil es la G1. Entonces es un evento regular, cotidiano, y para los efectos de esta tormenta en particular no va a tener mayores efectos sobre la vida cotidiana que nosotros tenemos, sobre todo en la tecnología, en la transmisión y otras cosas que normalmente usamos. Pues doctor, muchísimas gracias por explicarnos un poco más de qué se trata y pues conocer un poco más de lo que hace el servicio magnético para poder prevenirnos, pues no solo de lo que sucede aquí en la Tierra, sino también el ecosistema más grande que es pues nuestro lugar en el espacio. Un fuerte abrazo y esperamos seguir en comunicación. Muchas gracias. Gracias, buen día. La serie Los Caprichos del pintor español Francisco de Goya se exhibe en el Palacio de la Escuela de Medicina. Compuesta por 80 grabados, la serie representa una crítica a la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo a la nobleza y el clero. En consonancia con los ilustrados, Goya cuestionó la estructura política de la época, las divisiones de clase y la opresión religiosa. Él está en contra de toda esta situación y apoya totalmente que los gobiernos de los ilustrados hagan reformas en la educación, sobre todo que él piensa que la educación es importantísima para que la gente vea y viva la vida de una manera y pueda también levantarse contra esta obligación que tienen en ese momento. Goya era consciente del riesgo que corría con estas láminas suyas, que objetaban las costumbres, el fanatismo religioso y las supersticiones. Por esta razón dio títulos imprecisos a algunas de las piezas. Goya no solamente es un grandísimo artista, que es obvio por el trabajo y el legado que representa, sino que como artista identificaba muy bien la crítica en su pintura, ¿no? Era una persona bastante consistente en la defensa de los derechos humanos y la igualdad, y así lo representaba. La primera parte de la serie corresponde a los grabados más realistas y satíricos, donde el artista critica el comportamiento de sus contemporáneos. En la segunda sección, Goya abandona la racionalidad y representa escenas fantásticas, mostrando visiones delirantes de seres extraños. Deforma exageradamente las fisonomías y los cuerpos para representar los vicios y torpezas humanas. Estos grabados han sido muy interpretados durante muchas épocas, durante todas estas épocas, que demuestran que han tenido un gran interés en general, tanto fuera de España como dentro de España, y que a pesar de los 200 años de antigüedad que tienen, son totalmente actuales. La muestra es presentada por la Fundación Dancing for the Millennium Goals, con el apoyo del INBA, la UNAM y la Fundación IMSS. Se exhibe hasta el 15 de mayo. Para México al Día, Rufino Enríquez González.
Hacemos un paréntesis en la información cultural para informarle que se acaba de dar a conocer que la primera ministra británica, Theresa May, expulsó a 23 diplomáticos de Rusia. Vaya crisis la que se está generando entre Gran Bretaña y Rusia. Esto en respuesta al intento de asesinato por envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y de su hija, quienes se encuentran en estado crítico. Theresa May informó que los funcionarios de Moscú tienen una semana para abandonar el país. Se trata de la mayor expulsión de personal diplomático en Reino Unido en 30 años, además de que la Casa Real suspendió cualquier presencia en el Mundial de Rusia a celebrarse en los próximos meses, y también hoy llamaron una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar este tema. Nuevamente la presencia de Rusia en estos asuntos geopolíticos. Y vamos con nuestros compañeros del Canal 22 porque nos tienen más información cultural. ¿Qué tal? Omar Patti, los saludo con mucho gusto y a continuación les presento las noticias culturales. La UNAM se lanza en la búsqueda de una nueva generación de poetas. Como parte de la promoción a la producción literaria, la Coordinación de Difusión Cultural de la máxima casa de estudios, a través de su Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, presenta la primera edición del concurso Poesía Joven. Siempre han estado, por un lado, el periódico de poesía, por otro lado, la revista Punto de Partida de los concursos que convoca, pero faltaba un concurso para un libro de poesía. Y la idea, obviamente nosotros hacemos esto pues siguiendo también una intención de la coordinación, del coordinador concretamente, del doctor Jorge Volpi, es convocar a un premio de publicación. El premio consiste en la publicación de un libro de poesía escrito por jóvenes menores de 30 años o que cumplan 30 años en 2018 y que estén inscritos en la universidad o en instituciones de enseñanza superior incorporadas a la Universidad Nacional. El primer concurso de Poesía Joven 2018 apunta a impulsar la creación literaria, al igual que la promoción de su lectura. El tema es libre. Se piden 56 páginas. Normalmente los poemas tienden a ser más bien cortos, ¿no? A ocupar una sola página, pero para poemas más largos lo que se pide es que cada página tenga, cuando el poema excede una página, 28 líneas nomás. La idea es que esto da pues un librito que ya compuesto, con su portada, con sus hojas de cortesía, con sus páginas legales y su índice, de un libro de 64 páginas. Los textos deberán ser enviados con seudónimo a la dirección electrónica premiopoesiajoven@libros.unam.mx. Los detalles de la convocatoria al primer premio de Poesía Joven están disponibles en el sitio www.libros.unam.mx. La convocatoria estará abierta hasta el 27 de abril de 2018 y el ganador se dará a conocer en agosto a través del mismo sitio electrónico. Un llamado a los jóvenes que gusten de escribir este género literario. Omar Patti, hasta aquí la información y los invito a que sigan los detalles de las noticias culturales a través de nuestras redes sociales. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Karen. Un abrazo a todos los colegas del Canal 22. Nos comunicamos con Mariana Torres Marín, ella es directora de Ayoví, con quien hablaremos de este proyecto sobre un mole elaborado artesanalmente, una receta de más de 90 años de antigüedad, precisamente en esta sección dedicada a los jóvenes emprendedores mexicanos. Es un placer saludarte, muy buenos días. Hola, buenos días. Platícanos cómo surgió este proyecto. Hablamos de uno de los platos favoritos de los mexicanos, de trayectoria pues histórica, prehispánica, pero que bueno pues sigue dando o sigue teniendo alternativas para seguirlo presentando y desarrollando. Pues sí, mira, nosotros tenemos un proyecto desde hace aproximadamente 3 años y medio, en el cual producimos un mole que es un mole totalmente artesanal, es un mole en polvo. Es una receta tradicional de aquí del estado de Tlaxcala, una receta que ha venido de generación en generación. Sin embargo, pues nosotros, mi familia, mi esposo, mis hijos y yo, hemos pues hechole algunos cambios al producto, ya que contamos con una certificación kosher que nos pide que el producto debe ser totalmente libre de cualquier tipo de conservantes, saborizantes, claro, cualquier tipo de grasas que nosotros le agreguemos. Es un mole totalmente natural, es en polvo. Claro.
Perfecto, pues muy importante poder rescatar una de las principales tradiciones que tiene nuestro país con respecto al mole. ¿Cuánto tiempo llevó crear este proyecto y en este momento cuántas personas integran esta nueva posibilidad de emprendimiento en el país? Pues actualmente es mi esposo, mis 3 hijos, un sobrino y su servidora. Y nos ha tardado aproximadamente 3 años y medio llegar a donde estamos actualmente. De hecho, hemos participado en el 2015, participamos en un concurso gastronómico en el extranjero, específicamente en Nueva York, en Brooklyn, y fuimos afortunados obteniendo el primer lugar con este producto. Pues muchas felicidades, Mariana. Sin duda alguna, emprender un proyecto familiar es hasta cierto punto favorable. ¿Cuáles son las ventajas que tú consideras adecuadas de generar un proyecto con la familia? Pues son ventajas realmente que nosotros lo vamos mejorando en base a lo que nosotros vamos viendo con nuestros consumidores. Como te comentaba, es un producto que se puede comer en diferentes formas, ya que está en polvo, lo puedes comer. Nosotros queremos que la gente vea que el mole no necesariamente lo vamos a comer solamente en un plato de mole con pollo y arroz, como es lo típico, sino que este producto lo podemos comer desde ponérselo el polvo directamente a una ensalada, hasta utilizarlo como un topping para nuestras frutas, nuestras verduras. Mariana, ¿qué instituciones? Un producto totalmente sano. Claro, Mariana, ¿qué instituciones han estado cerca de ustedes, las han apoyado, les han guiado a desarrollar este proyecto? Pues hemos recibido apoyo de diferentes instituciones de aquí del estado de Tlaxcala. Sí. Una de ellas pues ha sido INADEM, que en el 2016 nos apoyaron para estar en la Semana Nacional del Emprendedor, en el cual nosotros empezamos a dar a conocer nuestro producto. En el 2017 no tuvimos la fortuna de estar en la semana, sin embargo fuimos invitados para estar en el stand institucional del estado de Tlaxcala, en el cual dimos una degustación, que por cierto pues estuvo muy bien, ya que hubo mucha audiencia en nuestra degustación. Perfecto. Y ahorita en el 2018 fuimos afortunados para estar en la Expo Alimentaria en la ciudad de Guadalajara. Muy bien, Mariana, pues muchas felicidades, que sigan los éxitos, un fuerte abrazo. Una pausa, regresamos. Muy bien, vamos al resumen. Fallece a los 76 años el físico británico Stephen Hawking en su casa de Cambridge. El presidente Enrique Peña Nieto reitera que el gobierno federal será respetuoso del proceso electoral. Esta mañana, Gustavo López Mendoza, gerente de la CONAFOR en la Ciudad de México, nos explicó en qué consiste el Premio Nacional al Mérito Forestal 2018. Incentivar, motivar a las personas que cuidan el bosque. Por eso se ha instituido a nivel nacional el Premio Nacional al Mérito Forestal en diferentes categorías, que todas ellas califican el manejo del bosque. Y haces una descripción de lo que has hecho en tu vida profesional o en tu vida directamente con el manejo del bosque. En noticias internacionales, la primera ministra británica Theresa May expulsó a 23 diplomáticos de Rusia por el intento de asesinato de un espía ruso. Y en los deportes, hoy Chivas y América disputan sus partidos de vuelta en los cuartos de final de la Conca Champions. Que pasen una excelente mitad de semana. Tenemos otra cita mañana a 6:30, muy temprano. Así es, gracias Griselda Yebra, que nos acompaña en el lenguaje de las señas, y a usted por vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Chao. Te vistes de negro, distante galaxia, me envuelves de pronto profunda y extraña. Te mueves deprisa llevando mi aliento, viajando tu ruta de fe a contratiempo. Principio te dio una explosión de repente, visión de colores, me inundas, me enciendes. Viajando tu espacio que llevo en la mente, me dejas reflejos que expresan mi suerte. Esto es
México al día.